nadie viene. No hay rescate. No hay héroe esperando en la esquina de tu historia. No hay momento mágico en el que alguien aparece, pone su mano en tu hombro y te dice, yo me encargo de esto, yo cargo con tu peso, yo resuelvo lo que tú no puedes. Eso que estás esperando no existe, nunca existió, y seguir esperándolo es la trampa más cruel en la que puede caer una mente humana. Porque mientras esperas, la vida pasa, los días se acumulan, y tú sigues en el mismo lugar preguntándote por qué nada cambia. Pero aquí estás tú, ahora mismo, mirando esta pantalla, buscando algo que no sabes exactamente nombrar pero que sientes que necesitas. Y eso, precisamente eso, es la señal más importante que tu mente te ha enviado en mucho tiempo. Porque los que ya se rindieron completamente ni siquiera buscan. Los que se hundieron del todo dejaron de hacer preguntas, dejaron de mirar, dejaron de intentar encontrar algo que los mueva. Y tú todavía no lo has hecho. Y eso importa más de lo que crees. Hoy te voy a dar 5 reglas, no consejos suaves para hacerte sentir bien por 10 minutos, no frases bonitas diseñadas para que les des like y las olvides en una hora, sino verdades duras, principios que los grandes filósofos estoicos destilaron a partir de vidas que conocieron la guerra, la traición, la pérdida, el exilio y la enfermedad. Verdades que sobrevivieron 2000 años porque funcionan, porque están construidas sobre la naturaleza humana y no sobre ilusiones. Y si estás dispuesto a escucharlas de verdad, no como entretenimiento sino como instrucción, van a cambiar la forma en que te relacionas con tu propia vida. La primera regla es la más difícil de aceptar, porque toca el ego directamente. Deja de ser la víctima de tu propia historia. Mírate ahora mismo, sin defensas, sin el relato que te has contado 1000 veces para justificar dónde estás, y hazte la pregunta honesta. ¿Soy una víctima de lo que me pasó o estoy eligiendo seguir siéndolo? Porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Nadie elige el golpe. La vida reparte dolor de manera completamente arbitraria e injusta, y eso es verdad. Nadie te va a decir aquí que todo lo que te pasó fue tu culpa o que te lo merecías. Pero lo que sí eliges, cada día, cada mañana cuando abres los ojos, es qué haces con ese golpe. Marco Aurelio fue emperador de Roma en uno de los periodos más devastadores de la historia del imperio. Gobernó mientras la plaga antonina mataba a millones de personas, mientras sus mejores generales lo traicionaban en las fronteras, mientras sus propios hijos morían antes que él, mientras el peso de un mundo entero caía sobre sus hombros cada día sin descanso. Y cada mañana, en lugar de preguntarse por qué el destino era tan cruel con él, escribía en sus meditaciones personales, en ese diario que nunca pensó que nadie leería, una sola pregunta. ¿Qué voy a hacer yo con esto? No, ¿por qué me toca sufrir esto a mí? No, es justo lo que me está pasando. Sino, ¿qué haré yo con esto que tengo delante? Esa pregunta es la diferencia entre un hombre que avanza y un hombre que se hunde. No lo que le tocó vivir, sino la pregunta que se hace al enfrentarlo. Cada obstáculo que aparece en tu vida es, según los estoicos, una oportunidad para demostrar de qué estás hecho. No un castigo, no una injusticia cósmica, sino una prueba. Y si en lugar de verlo como prueba lo usas como excusa para no moverte, entonces no es el mundo quien te está condenando. Eres tú. Deja de preguntarle al universo por qué es tan injusto. El universo no te debe una respuesta. Tú te debes a ti mismo una decisión. La segunda regla duele de una manera diferente, más íntima, porque no viene de afuera sino de adentro. Deja de mentirte. Muchas veces, quizás la mayoría de las veces, no estamos en el fondo únicamente por lo que nos hicieron o por lo que nos pasó. Estamos en el fondo porque llevamos meses o años contándonos historias que nos protegen de la verdad, pero que también nos impiden crecer. Nos decimos que estamos haciendo el máximo esfuerzo posible cuando en algún rincón de la conciencia sabemos perfectamente que podríamos dar más. Nos decimos que somos buenas personas mientras evitamos responsabilidades que son claramente nuestras. Nos decimos que el problema siempre está afuera, en los demás, en las circunstancias, en la mala suerte, porque mirar adentro es demasiado incómodo. Séneca, que fue uno de los hombres más ricos e influyentes de Roma y que aún así enfrentó el exilio y la amenaza constante de muerte bajo el mandato de Nerón, lo escribió con una claridad que no tiene escapatoria. Nadie puede engañar a su propia alma.
Puedes construir una narrativa perfecta para los demás. Puedes tener una respuesta ensayada para cada conversación difícil. Puedes sonreír en público y convencer a todos de que estás bien. Pero en el silencio de las 3 de la mañana, cuando no hay nadie mirando y no hay audiencia que impresionar, tú sabes la verdad. Sabes en qué áreas te estás fallando. Sabes qué decisión llevas tiempo postergando. Sabes qué conversación no has tenido porque te da miedo lo que podría cambiar. Esa verdad interna es la más dolorosa que existe, pero también es la única con poder real para transformarte. Porque cuando dejas de huir de ella y la miras de frente sin excusas, cuando te dices a ti mismo con honestidad brutal lo que está mal y lo que has evitado, en ese momento exacto dejas de ser un prisionero de tu propia mente y empiezas a tener opciones reales. Mírate sin el filtro. Pregúntate si estás viviendo de acuerdo con lo que sabes que eres capaz de ser. Y si la respuesta te incomoda, si algo en tu pecho se aprieta al hacerla, entonces ahí está tu punto de partida. La tercera regla es la que más resistencia genera porque va directamente contra lo que sientes cuando estás mal. Actúa. Ahora. Con lo que tienes, ¿dónde estás? La mente que sufre tiene un enemigo favorito, y ese enemigo se llama inacción, porque cuando estás en el fondo, lo último que quieres hacer es moverte. Lo último que sientes que puedes hacer es tomar una decisión. Lo último que tu cuerpo pide es esfuerzo. Quieres esperar. Quieres que llegue la motivación primero, que llegue la claridad, que llegue el momento en que todo esté alineado para empezar. Pero ese momento no llega. Epicteto lo sabía mejor que nadie porque él no empezó con ventajas. Empezó como esclavo, sin libertad, sin recursos, sin nada que el mundo reconociera como poder. Y aún así construyó una filosofía que cambió el pensamiento occidental para siempre. Y lo que decía era simple y demoledor. No expliques tu filosofía, vívela. No sirve de nada leer sobre coraje si no practicas el coraje. No sirve de nada entender la disciplina si no la ejerces. No sirve de nada repetir frases de estoicos en redes sociales si al cerrar la pantalla vuelves exactamente al mismo patrón de antes. La motivación no es la causa de la acción, es la consecuencia. El movimiento genera el impulso, no al revés. Y esto no es poesía, es neurología. El cerebro responde al comportamiento. Y cuando te mueves aunque no tengas ganas, cuando actúas aunque no te sientas listo, el cerebro empieza a producir las señales que hacen que quieras seguir moviéndote. No necesitas saber exactamente a dónde vas. No necesitas tener el plan completo. Solo necesitas dar un paso en cualquier dirección que no sea hacia atrás. Levántate. Haz una llamada que llevas tiempo postergando. Termina algo que dejaste a la mitad. Mueve el cuerpo aunque sea 20 minutos. Toma una decisión pequeña que llevas semanas esperando. Lo que sea. Pero ahora. No mañana. No el lunes. No cuando te sientas mejor. Sino ahora. Porque la inacción alimenta la oscuridad desde adentro. Y la acción, cualquier acción, la interrumpe. La cuarta regla es la que salva a las mentes que se ahogan en la enormidad de lo que falta. Aprende a ganar cosas pequeñas y trátalas como victorias reales. Lo que paraliza a la mente deprimida no es solo el dolor, es la perspectiva. Ve la montaña entera de una vez. Todo lo que le falta, todo lo que debió haber hecho y no hizo, todo lo que perdió, todo lo que otros tienen y ella no. Y esa visión total la aplasta antes de que pueda dar un solo paso. Los estoicos no pensaban en victorias épicas. Pensaban en el día de hoy, en lo que podía hacerse hoy. Séneca escribió que la vida es larga si sabes cómo vivirla. Y vivir bien no significa resolver todo de golpe, sino aprovechar cada día con intención. Hacer algo concreto y real que te acerque aunque sea 1 milímetro a donde quieres estar. Organiza tu espacio. Lee 10 páginas. Escribe lo que estás sintiendo. Cumple una promesa pequeña que te hiciste a ti mismo hace días. Llama a alguien que importa. Termina un pendiente que has estado esquivando. Esas victorias parecen insignificantes desde afuera, pero desde adentro hacen algo poderoso. Le demuestran a tu cerebro que eres capaz de completar cosas, que puedes proponerte algo y cumplirlo, que el ciclo de intención y acción no está roto para siempre. Y ese mensaje, repetido día a día con consistencia, se convierte en la base sobre la que se construye todo lo demás. No cambias tu vida en un día.
La cambias en miles de días pequeños en los que decidiste hacer algo en lugar de nada. La quinta regla es la raíz de todo, la que sostiene a las otras cuatro cuando el cansancio quiere derrumbarlas. Encuentra tu razón para seguir. No me digas los compromisos externos. No me digas las obligaciones que no puedes abandonar. Te estoy preguntando algo más profundo. ¿Qué te levanta? ¿Qué hace que valga la pena el esfuerzo cuando todo en ti quiere rendirse? Si no tienes una respuesta clara a esa pregunta, si tienes que pensarlo demasiado o si la respuesta que encuentras te suena vacía, ahí está la raíz del problema. Porque una vida sin dirección real es una vida que se consume a sí misma. Marco Aurelio lo entendió y lo escribió. El hombre que vive únicamente para sí mismo se convierte en un peso para sí mismo. Necesitas algo más grande que tus emociones del día. Algo que no desaparezca cuando estás cansado. Algo que no se negocie cuando tienes miedo. Puede ser la persona que depende de ti. Puede ser el sueño que llevas años postergando. Puede ser la versión de ti mismo que sabes que es posible y que todavía no has tenido el coraje de dejar vivir. No tiene que ser grandioso. No tiene que impresionar a nadie. Solo tiene que ser real para ti. Lo suficientemente real como para moverse hacia ello, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie entienda por qué. Porque el propósito no elimina el sufrimiento, lo transforma, le da sentido. Y el sufrimiento con sentido es completamente diferente al sufrimiento vacío. Uno te construye, el otro simplemente te destruye. La tristeza es real, el peso es real. Los momentos en que todo parece oscuro y la esperanza se diluye como agua entre los dedos son absolutamente reales. Y nadie aquí te está pidiendo que finjas que no duelen, que sonrías sobre el dolor, que actúes como si no existiera. Pero hay una diferencia enorme entre sentir el dolor y dejar que el dolor se convierta en tu identidad, entre pasar por el fuego y decidir quedarte a vivir en las cenizas. Séneca lo dijo de una manera que lleva 2000 años siendo verdad. No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. La dificultad no es el obstáculo real. El miedo a atreverse es el obstáculo real. Y tú decides hoy, en este momento, qué lado de esa frase vas a habitar. 5 reglas. No son magia. No son un atajo. Son trabajo diario. Son decisiones que se toman cada mañana aunque la noche anterior haya sido la peor de los últimos meses. Son compromisos que se renuevan incluso cuando el cuerpo no quiere, y la mente busca cualquier excusa para volver a la comodidad del sufrimiento conocido. Pero si las aplicas, con honestidad real, con disciplina sostenida, con el tiempo suficiente para que hagan efecto, llegará un día en que mirarás atrás y no reconocerás a la persona que eras hoy. No porque el mundo se haya vuelto más fácil, sino porque tú te habrás vuelto más fuerte. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque aprendiste a usarlo. La pregunta no es si puedes. Puedes, siempre pudiste. La pregunta es si hoy, ahora mismo, estás dispuesto a dejar de esperar y empezar a construir. Porque el momento de empezar no es cuando estés listo, es ahora. Siempre fue ahora.